pedir alguna opinión del curso. Ustedes saben, nuestro país todavía tiene una inestabilidad relativa, entonces los paros, eso nos perjudica. Lamentablemente se debió haber tomado el examen teórico presencial, pero no fue así. Y ustedes saben, la virtualidad o los exámenes virtuales siempre hay un riesgo de que hay algún lesionado. En este caso hay 4 alumnos que no aparece su prueba. Tres y uno que, bueno, pedido disculpas. En todo caso, vamos a hablar posterior a la clase cómo nos ponemos de acuerdo para que puedan tomarse un examen a ellos. Muy bien, entonces, siendo ya la hora, voy a... El día de hoy nos corresponde a hablar sobre casi el último capítulo del curso, que es la parte neuroradiológica. Eh, eh, les- Como ustedes ven acá, caramba, esto voy a cerrar. Ya. Mm, Como ustedes ven acá, todas las patologías del sistema nervioso central se evalúan por medio de procedimientos que en general se engloban en el capítulo conocido como neuroradiología, para lo cual todos les contaré, se empezó analizando primero las radiografías de cráneo, la radiografía de columna. Evidentemente, como les voy a mostrar posteriormente, estos procedimientos tenían un grado de sensibilidad y especificidad muy baja. En el tiempo aparecieron técnicas alternas como por ejemplo la angiografía, que es una variante de las radiografías para la cual se inyecta una sustancia de contraste al torrente sanguíneo y el contraste permite visualizar los vasos sanguíneos, es decir, una parte de la patología del sistema nervioso central. El gran avance de, de la neuroradiología se dio con la llegada de la tomografía computada. Cuando solamente se tenía radiografía, el que hacía neuroradiología tenía que saberse todos los huequitos, los agujeros de la base del cráneo, porque la alteración de ellas podría significar cambios de hipertensión endocranial y por cierto, algún problema eh, del que correspondía básicamente a tumor, ¿no? Entonces, tomografía computada despejó, abrió un abanico de manera tal que el neurólogo, en primer lugar neurólogo, después en segundo lugar el neurocirujano, tenían más visión, más luces respecto a lo que sospechaban clínicamente. Yo lo tomo así, el neurólogo es como el matemático, 1 más 1 son 2. Y el paciente que te presentaba una lesión, por ejemplo, en mi cuerpo derecho, él lo extrapolaba y por sus conocimientos de neuroanatomía sabía que la lesión debe estar en el hemisferio cerebral izquierdo. E incluso detalles más finos en la región basal, por aquí, por allá. Eh, en tomografía conmutada aclaró esto, despejó mucho las dudas. Un momento, por favor. Te voy a llamar más tarde, estoy en clase. Estoy en clase. Te llamo. Ya. Entonces, pues decía, tomografía dio un gran paso y posteriormente se complementó con lo que sería resonancia magnética. Tomografía conmutada se origina o se desarrolla el procedimiento a partir del año 72 aproximadamente y resonancia magnética aproximadamente los años 92, 94. En el interín también vino la ecografía, pero la ecografía se usaba más que nada en niños, donde aprovechando la ventana anatómica, que era la fontanela mayor, podíamos trazar o hacer pasar el haz de ultrasonido y por ende revisar estructuras. Esto, si es cierto, sigue avanzando, pero al mismo tiempo ya con la mejora de los equipos de ecografía,
Ahora hay una nueva técnica que se llama la, ¿cómo le llaman esto? Sonografía cerebral. A través del cráneo, con traductores especiales, uno puede estudiar principalmente los vasos sanguíneos para buscar si hay obstrucción o no. Y esto lo practican básicamente en Europa los neurólogos. No tiene tanta acogida porque resonancia magnética y tomografía computada prácticamente dan luces a todo el problema que existe. Entonces, vamos a ver brevemente algunas imágenes de lo que sería radiografía convencional o radiodiagnóstico para el diagnóstico de los problemas neuroradiológicos. Como le decía, esta es una radiografía de cráneo en posición frontal, en la cual acá hay una serie de elementos anatómicos, principalmente en la base del cráneo, que uno tenía que saber, y si esto desaparecía, uno intuía de que había un problema de hipertensión endocranial y por ende ahí estaba el problema. Por ejemplo, el número, lo más significativo, vamos a ver, y lo que se puede ver claro, el uno, ustedes saben que es el seno frontal, en este caso derecho. El 2 el tabique que se ve ambos senos frontales y así sucesivamente. El 9 por ejemplo, es el tabique nasal y el nervio óptico es el 7 como ustedes ven acá. Se ve mi puntero, ¿no? Sí, se ve mi flecha, ¿no? Sí, doctor. Ya. Esto corresponde a los agujeros ópticos. Y así hay otras referencias como están mencionadas ahí en el diapositivo. Acá tenemos la incidencia lateral, que es muy importante y complementaria a la anterior, en la que vemos básicamente sutura, los puntos anatómicos de la bóveda del cráneo, pero lo más importante que uno debe ver en la radiografía lateral del cráneo es este elemento, que es la silla turca. La silla turca, que está como 8 acá, tiene como referencia la apófisis clinoides anteriores, las apófisis clinoides posteriores y la base de la silla turca o el piso celar. ¿Por qué es importante? Porque en este espacio, que debe medir no más de 13 milímetros en el diámetro anterior-posterior, se aloja la glándula pituitaria o la glándula maestra, la hipófisis, ¿no? Obviamente también acá tenemos otros elementos extremadamente duros como son el hueso temporal y en el hueso temporal ubicamos el conducto auditivo, básicamente el externo que está lleno de aire. Y también hubo otras cosas que complementan al estudio de la cabeza del cráneo, en este caso sería la mandíbula, ¿no? Y las relaciones del cráneo con las apófisis odontoides, es decir, con el hueso de la columna cervical. Miren ustedes, entonces, el neuroradiólogo de aquella época hacía malabares, por decir una palabra muy simple, cambiando la dirección de la principal y podemos buscar detalles, como por ejemplo, esta es una incidencia que siempre lo pongo que se llama la transorbitaria de Guillén. Guillén debe haber sido un neuroradiólogo de la época y se llama transorbitaria porque miren, la porción petrosa del temporal lo vemos a través de las órbitas. Y obviamente acá nuevamente este vendría a ser posiblemente, no posiblemente, es el conducto aditivo, eh, no, miento, aquí está, el conducto aditivo interno, que si hubiera un problema, por ejemplo, tumor en el ángulo pontocerebeloso, usualmente relacionado con un neurinoma o neurofibroma del acústico, acá nosotros veíamos deformaciones. Como ustedes ven, estas ya son signos indirectos. Esto un poquito ha pasado al olvido. Nuevamente acá, por ejemplo, tenemos una incidencia de Waters. Obviamente vemos claramente las estructuras óseas para identificar los senos frontales acá, pero súbitamente también, en este caso, si es un caso patológico, vemos una línea o un trazo radiolúcido que definitivamente debe ser una fractura. Entonces, no es para mostrar patología acá, sino para mostrar las bondades de estos procedimientos. Y en esta incidencia, por ejemplo, que es se llama incidencia de Town, miren, no es para buscar lo que vemos en la base del cráneo, sino
En este caso, una fractura deprimida de la bóveda del cráneo, probablemente un hueso parietal que se ha deprimido, deformado. Obviamente, debe correlacionar con la evidencia clínica, como por ejemplo una deformación en la zona. Esto hacía más que nada imaginar lo que podíamos tener, pero con el advenimiento del desarrollo, no descubrimiento, sino el desarrollo de la tomografía computada el año 72 por Hounsfield, que es un físico, ¿no? Demostró y pudo demostrar que se podía ver mucho más detalles en los estudios tomográficos de lo que vendría a ser en primera instancia el cráneo. ¿Por qué? Porque en los primeros cortes de tomografía computada demoraban casi un minuto. El boom, 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 barrer el equipo porque eran movimientos eh, rotacionales y traslacionales a la vez. Y la reconstrucción, ustedes ya no recuerdan, no conocen, no han conocido las computadoras antiguas, demoraban para reconstruir. Obviamente, su potencia era así. Ahora son recontra rápidas, ¿no? Y la cualidad, la característica de un tomógrafo debe ser que tiene un tubo de rayos X muy potente, y al frente, alineado al frente del tubo de rayos X, hay una cadena o una fila de detectores. El nombre lo dice, detectores sirve para detectar. ¿Y qué detecta los rayos X? Que saliendo de la fuente del tubo de rayos X atraviesan el cuerpo, en este caso la cabeza, para llegar a esta nube, a esta columna de detectores, esta fila de detectores, y llevando la información a las computadoras, procesarla para producir puntos luminosos que me van a dar una imagen. Entonces, cuando nosotros hablamos de tomografía computada, hablamos de densidades electrónicas o densidades. Y esto se traduce en valores numéricos que se conocen como unidades Hounsfield. El Hounsfield es en honor al físico que desarrolló la tomografía computada, de manera tal que nosotros sabemos que el agua bidestilada, el agua bidestilada que no tiene partícula, tiene un valor de unidades Hounsfield de cero. La grasa va a tener valores negativos, el aire también negativos, como ustedes están viendo acá. En el pulmón, ustedes saben que básicamente es una bolsa de aire, tenemos menos 300 unidades y en el aire ambiental es menos 1000. Por otro lado, los valores positivos van a tener acá la sustancia gris y sustancia blanca, como ustedes ven, tiene valores muy próximos unos a otros, el músculo, y lo más grueso va a ser lo más, digamos, mm, radio, de mayor hiperdensidad va a ser el hueso cortical. Y acá también entran algunos metales, ¿no? Entonces, con este concepto, los físicos de aquella época diseñaron lo que vendría a ser los criterios de ventana. Por ahí les voy a mostrar un criterio de ventana. Significa, el ojo humano está caracterizado o está entrenado para ver 16 tonos de grises, es decir, del negro al blanco, los 16 tonos de grises el ojo lo puede ver, pero pasado de un cierto umbral ya todo lo ve negro para arriba, que son, o lo ve, perdón, para abajo, como es negativo para abajo, y todo lo ve blanco cuando es positivo, ¿no? Entonces, eh, si yo pongo mi nivel de la ventana en cero y mi ancho de ventana es más 200 o 200, significa que 100 para arriba y 100 para abajo, lo que está por encima de 100 todo va a ser blanco y todo lo que está por debajo de 100 va a ser negro. Por ahí vamos a mostrar, ese es el concepto de ventana. Entonces, un lenguaje que ya ustedes lo conocen, en tomografía computada hablamos de hiperdenso, isodenso cuando es similar al parénquima cerebral, por ejemplo, e hipodenso cuando es aire, líquido, líquidos, etcétera. Y ahí caen pues una serie de condiciones patológicas. Hiperdenso, pues la sangre, el hueso y el contraste. La sustancia de contraste tienen valores de atenuación muy altos. Y le comentaba el criterio de ventana. Miren, este es el mismo nivel de corte del mismo paciente. Acá yo le estoy poniendo una ventana para hueso, de manera tal que yo veo muy bien el hueso, pero no veo casi nada del parénquima. O sea, veo el parénquima, pero de una
con una densidad que no me permite hacer diagnósticos. En tanto que en este corte del mismo paciente, del mismo nivel, le pongo con la ventana para tejidos blandos, si queremos para cerebro, mejor, porque acá estamos viendo muy bien el cerebro y obviamente no veo bien lo que pasa en los huesos. Entonces, es el criterio de ventana que se emplea no solamente para cerebro, sino también para todo el organismo, pulmones, riñones, pero en cerebro toma importancia porque nos permite, sin necesidad de hacer otros cortes, otras, digamos, radiaciones, ver detalles anatómicos como lo que están viendo. Le decía, en los años 92, aproximadamente 93, 94, ya comenzaron a salir los primeros reportes de un nuevo procedimiento que estaba en evolución y se llamaba en primera instancia resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética, bueno, antes que nada decir, de nuclear se usaba hasta más o menos el 98, antes del 2000. A partir del 2000 ya las entidades académicas internacionales decidieron que el nombre debe llamarse MRI en inglés, Resonance Magnetic Images, o sea, imágenes de resonancia magnética. Ya no nuclear. ¿Por qué no nuclear? Porque llevaba confusión. Hacía pensar de que había una interacción con el núcleo y por consiguiente más tendría a parecer a medicina nuclear. Entonces, no es así, son procedimientos completamente diferentes. Entonces, un breve recuerdo cómo se produce los fenómenos de resonancia magnética. El paciente, miren ustedes, en condiciones normales nosotros estamos sometidos a una influencia de un campo magnético que se llama la gravedad de la Tierra. Las unidades de gravedad, o perdón, de campos magnéticos se miden en en teslas, ¿no? Entonces, creo que la gravedad de la Tierra, perdón, se mide en Gauss, que es la unidad básica. La gravedad de la Tierra es 0.03340 Gauss. Y esa es nuestra condición normal. Así vivimos, así trabajamos, así estamos pegados al núcleo de la Tierra. Pero cuando yo genero grandes campos magnéticos, como por ejemplo en los equipos de resonancia magnética, yo voy a alterar, al condicionar una nueva situación en mis moléculas del cuerpo. Si tenemos que el Gauss es el valor normal, en resonancia magnética hablamos de Tesla. Tesla es equivalente a 10.000 Gauss, ¿no? Entonces son campos magnéticos muy potentes. Usualmente nosotros usamos equipos los más comunes son de 1 Tesla, 1.5 Tesla y 3 Tesla. Antiguamente habían de 0.5, que ya no se usa mucho, y de 0.35, 0.25, que eran magnetos permanentes, que tampoco tienen mucha vigencia. En el futuro no sabemos cómo va a ser, pero hay cosas más que escapan al momento de la explicación. Entonces, una vez introducida el cuerpo al campo magnético, se produce una nueva situación de equilibrio. No significa fisión nuclear, porque fisión nuclear significa destrucción atómica, sino acá los átomos, perdón, los protones dentro de los núcleos de los átomos se ordenan de una manera muy singular, dirigiéndose al campo magnético. Y este campo magnético tiene que estar protegida de cualquier elemento externo que llegue a perturbarlo. Entonces, este elemento, esta caja de protección se llama jaula de Faraday. Y nosotros colocamos dentro de esta jaula de Faraday unos elementos que usualmente están bien pegados al paciente, que son las antenas. Y estas antenas, como el nombre lo dice, van a emitir y van a recibir señal. Y la señal van a estar en el rango de la radiofrecuencia. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la clase inicial, la doctora Matumay le habló del espectro de las ondas electromagnéticas. Había un extremo, estaban las ondas de las radiaciones cósmicas y las radiaciones X.
y en el otro extremo estaban, por decir, que aquellos que tenían onda eh, on- mm, ondas largas, estaban microondas, la luz visible, teléfonos, las ondas de telefonía, etcétera, ¿no? En general, todas son ondas de radiofrecuencia, ondas electromagnéticas. Y entonces, estas antenas van a emitir esas ondas de radiofrecuencia y como se conoce, las ondas de radiofrecuencia no tienen masa y tampoco tienen carga electrostática. Solamente son fotones de energía. Entonces, estos se emiten al conjunto que vendría a ser el cuerpo y el magneto, y esas antenas al mismo tiempo van a recibir los ecos, por decir una palabra, que aunque no es eco exactamente, sino las radiofrecuencias que se van a desprender del paciente. Es por eso que cuando hacemos el fenómeno de resonancia magnética trabajamos con pulso de radiofrecuencia. Y un pulso de radiofrecuencia es en un milisegundo bombardeo el pulso de radiofrecuencia, en otro milisegundo estoy retornando. Y para lo cual, todo este complejo está situado dentro de un termo, como si fuera un termo, y hay secuencias especiales que permiten definir, obtener señales que me van a generar puntos luminosos y estos puntos luminosos me van a producir imágenes. Entonces, va a haber un fenómeno de resonancia, es decir, cuando el pulso de radiofrecuencia llega a los núcleos de los átomos del organismo, y un fenómeno de relajación cuando, cuando estos pulsos de radiofrecuencia se suspenden en fracción de milisegundos, eliminan las ondas de radiofrecuencia captadas por la antena y esto va a la computadora y la computadora me saca todas estas imágenes. Las secuencias más características en resonancia magnética son secuencias spin-echo, ahora llamadas fase spin-echo, que el nombre fase significa en inglés rápido, bien rápido, o sea, hay otra secuencia llamada eco gradiente o gradient echo, y otras secuencias en una gama de que tienen el nombre de inversión recuperación, que puede ser FLAIR, puede ser STIR, puede ser SPIR, etcétera. Son acrónimos que se usan son de uso convencional en el análisis de la resonancia magnética. Y todas estas secuencias, principalmente las secuencias spin-echo y la secuencia eco-gradiente, pueden ser potenciadas a T1, potenciadas a T2. Y algunos pueden sacar, aunque no se usa mucho, densidad de protones. Si fueran radiólogos, estuviéramos hablando para radiólogos, teníamos que explicarle qué son el tiempo de repetición, tiempo de eco, tiempo de inversión. No viene al caso. Por líneas generales, ¿cómo identificamos un T1, un T2? En la secuencia fase pineco y eco gradiente, es que el agua, el agua que tiene un contenido protónico alto, señal hipointensa, y acá, por si acaso, en el lenguaje, en el léxico de la resonancia magnética hablamos de intensidad de la señal. Entonces va a ser hipointensa en T1, el agua va a ser hiperintensa en T2. La sustancia gris va a ser de una señal grisácea en T1, y la sustancia blanca va a ser un poco menos gris. En tanto que en T2 la sustancia gris va a ser un poco también gris y la sustancia blanca va a ser más oscura, ¿no? Entonces ustedes están viendo no quiero hablar de densidad de protones porque nos vamos a equivocar. Mejor siempre ustedes busquen agua que brilla es T2 casi siempre. Y agua que es oscura o líquido que es oscura, pues es T1, ¿no? ¿Y dónde encontramos líquido en el cerebro? Ventrículos laterales o alrededor de los surcos cerebrales. Bien, acá por ejemplo tenemos ya este, una corte axial del cerebro. Vemos nosotros claramente todos los elementos que nos permite ver la resonancia magnética. La sustancia gris, la sustancia blanca, el agua entre los ventrículos, las
la tabla externa, la tabla interna y el diploe. Recuerden que en el diploe, ¿qué va a haber? Va a haber grasa, caracterizada como médula ósea. Y esa grasa en las secuencias T1 brilla, como también brilla, vean usted acá. Acá les muestro una tablita en la que todo lo que les he explicado bien antes va a suceder. Por ejemplo, en T1 el agua en las que están en las cavidades va a estar disminuido, o sea, hipointensidad de la señal. En T2 el agua va a ser más hiperintenso. El edema cerebral, que es agua libre, dentro de las células, perdón, en el extravascular, fuera de las células, va a ser hipointensa en T1 y en T2 va a ser hiperintensa. La sustancia gris, miren, parecida a gris-gris, en tanto en T1 va a ser blanca y en T2 va a ser negra la sustancia blanca. En ambas situaciones, el calcio, miren ustedes, el calcio va a tener una señal muy baja en T1 y muy baja en T2. Y la grasa va a brillar en ambos lados, siendo más brillante en T1 que 2. Y por consiguiente, esto me permite estudiar claramente algunas patologías. Le decía que había una secuencia que tiene la terminación IR, Inversión Recovery, que es en inglés. Inversión, recuperación, si uno quiere entender, pero entendiéndolo es una cosa diferente. En el cerebro, toma el acrónimo de FLAIR. FLAIR significa Flow Low Attenuated Inversion Recovery. ¿Qué significa? Que todo el agua, por ejemplo, en los ventrículos laterales no está estática, sino tiene un flujo constante. Entonces, cuando hay un flujo en el líquido, esta no va a ser perturbada por el fenómeno de resonancia magnética, por eso se va a ver hipointenso. Seguimos. Entonces, en general, miren ustedes, un T1 me da una buena información morfológica y detalle anatómica y en todos los casos tenemos que usar, cuando usemos sustancia de contraste, en todos los casos tenemos que tener siempre un T1. O le aplicamos sustancia de contraste o tenemos información en T1. Porque si yo le aplico en T2, se pierde la visión y no me sirve para nada. En tanto, T2 sirve para distribución de líquidos, estudia la perfusión y mide el grado de vascularidad. Supresión grasa es la secuencia inversión-recuperación. Nos va a dar, se usa usualmente en T2 y nos va a determinar si hay o no líquidos en la zona, porque me suprime la grasa, el líquido queda brillando. Difusión y es una técnica muy especial que significa que nos permite demostrar básicamente si hay o no isquemia cerebral. Y en esto se va a usar mucho la palabra restricción del líquido libre. Eh, es un tanto más complejo explicarle esto, no viene al caso. Vamos a ver algunos ejemplos. Las indicaciones para resonancia magnética, en general, no hay ninguna restricción, solamente se va. La contraindicación mayor es pacientes que sean claustrofóbicas o pacientes que tengan algún dispositivo metálico que esté colocado en la cabeza. E incluso antiguamente era una contraindicación absoluta el usar marcapasos, pero resulta que ya la tecnología ha permitido hacer marcapasos compatibles con resonadores magnéticos. Entonces valen la pena las indicaciones de esto. Trauma es una indicación, pero no de primer orden, sino de segundo orden, porque el trauma lo vamos a necesitar ver con tomografía computada. Y casi siempre tenemos que tener en cuenta los cortes clásicos, Fleisching y Charcot, o sea, axial y coronal, y también podemos saber sagital. Entonces, con esa introducción teórica, vamos a ver eh, algunas características de ejemplos, ¿no? En los equipos antiguos, primeros, nosotros teníamos que buscar este signo, que este es el signo de la arteria cerebral media densa. ¿Por qué arteria cerebral media? Porque este es el sitio de la arteria cerebral, ¿no? Cuando veíamos y encontrábamos esto, pensábamos, nuestro primer diagnóstico era una trombosis de la arteria cerebral media. Este signo ha perdido vigencia, porque en los equipos antiguos sí es cierto, tenía mucha validez, pero con los nuevos equipos que se llama multicortes, muchas veces obtenemos un signo de la arteria cerebral media muy densa.
y eso no es verdadero para pensar en una trombosis, sino es por un artificio de la obtención de la imagen. Lo que sí es cierto, vean ustedes, la borrosidad del núcleo lenticular derecho. Si ustedes ven, este es un estudio tomográfico, estamos viendo primero tomografías y observamos acá que la sustancia gris se ve, la sustancia blanca uno intuye que está por debajo de la sustancia gris y acá tenemos los núcleos de la base. Los núcleos de la base están formados por el núcleo caudado, núcleos lenticulares, y núcleos del tálamo. Si nosotros observamos esta tomografía, de hecho yo veo claramente el núcleo lenticular, perdón, núcleo caudado, acá veo el núcleo lenticular, y en el otro lado, pues es difícil verlo. Entonces, cuando en estos equipos veíamos esa borrosidad, ya intuíamos de que puede haber una isquemia, un infarto evolutivo. Este mismo concepto es válido para cuando es, por ejemplo, un infarto, hay pérdida o borrosidad entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Vean ustedes, la sustancia gris en este corte yo puedo ver más o menos bien, ¿no? La sustancia blanca se ve. Y vean ustedes aquí he perdido la discriminación sustancia gris, sustancia blanca. Ese signo actualmente es válido en todo lo que es tomografía y nos dice, ahí hay un infarto isquémico. Agudo crónico va a depender de la evolución en la que encontremos el paciente. Pero en este caso yo pensaría que es agudo, porque cuando es crónico o ha pasado unas horas, más de 12 horas, hay necrosis celular y por consiguiente va a haber un intenso edema vasogénico. Y al haber intenso edema vasogénico, vamos a ver efecto de masa, un colapso de los ventrículos laterales. Estos son signos muy finos, miren ustedes, acá yo estoy viendo muy bien el núcleo de la base, pero específicamente, núcleo caudado, núcleo lenticular, núcleo caudado, núcleo tálamo óptico. Esto es el lóbulo de la ínsula. Ustedes deben recordar que es donde se ubica el lóbulo de la ínsula, es en la profundidad del valle silviano y lo ubicamos abriendo tanto el lóbulo superior, perdón, lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y en ese espacio encontramos el lóbulo de la ínsula. Si yo repito, trato de ver el lóbulo en el otro lado, no lo veo, significando de que acá esta pérdida del ribete insular se llamó la cinta insular, indica que hay un infarto isquémico probablemente. El efecto de masa. El efecto de masa es un signo muy característico en tomografía que significa que hay algo que está ocupando espacio y al ocupar espacio le quita el espacio a la otra estructura. Por ejemplo, si yo comparo la morfología de los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, en el lado derecho está mucho más pequeño que en el izquierdo, implicando que en el lado derecho probablemente hay algo que me está empujando. Y si analizo más, encuentro otros signos, como por ejemplo la pérdida entre la sustancia gris y sustancia blanca. Y esto ya me dice que es un infarto. Es por eso que hay efecto de masa. Como le digo, el efecto de masa no siempre es debido a un tumor, sino también a esta condición de necrosis celular. Un momentito, por favor. Acá tenemos otro signo, el mismo signo, digamos, del efecto de masa. Como ustedes ven, hay una lesión extensa cortical y sustancia blanca con un efecto de masa y que decomprime los ventrículos laterales, el ventrículo lateral izquierdo. A esto yo me refería. Cuando hay un infarto extenso de las arterias cerebrales anteriores, o hay veces cerebrales medias, o hay veces amplias, la necrosis celular es tan grande que hay liberación de muchas sustancias vasoactivas y por consiguiente van a ocasionar este gran efecto que los neurocirujanos llaman como efecto, le llaman edema maligno, porque esto se comporta como un tumor y este paciente si no le hacen algo que es una cirugía descompresora se va a morir sí o sí, inmediatamente, ¿no?
Acá vamos ya un poquito de otras patologías y vean ustedes, a este paciente tiene un trauma en el cráneo y como consecuencia del trauma, pues estamos viendo que parece que no hubiera nada, ¿no? Y acá aplicamos el concepto de ventana. Yo le cambio el criterio de ventana y vean claramente que hay un fragmento de hueso que se ha deprimido, se ha desplazado y esto es consecuencia de una lesión traumática de alta energía, como ustedes están viendo. Es probable que por más abajo tengan hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero no es el motivo de la presentación en este caso. O pacientes que tengan como consecuencia de proyectiles de arma de fuego, miren la lesión de ocasiones. No es que, acá quiero explicar lo siguiente, ustedes están viendo acá hay un proyectil, este paciente le entró la bala por acá y no salió, no salió. Pero ustedes ven como que si estuviera un gran trayecto. En general, la bala no va a ocasionar ese trayecto un trayecto grande, ¿no? Sino el proyectil de arma de fuego es un elemento que tiene alta energía cinética. Y cuando se dispara la bala, no es que viene en forma recta como uno imagina, sino tiene un movimiento rotacional que permite la perforación de elementos duros. Pero al mismo tiempo, al tener un movimiento rotacional, va a transmitir calor en los extremos en los bordes de de la bala y ese calor va a condicionar una coagulación del parénquima cerebral y por consiguiente vamos a tener una representación de un trayecto pues sumamente grande. Usted sabe las balas de las pistolas, la de máximo calibre es de 9 milímetros. A 9 milímetros, pero como ustedes ven, la pistola tiene un movimiento rotacional, hace todo este daño en el cerebro. Otra de las cosas que debemos tener cuando existe trauma, no es que eh, la lesión ya sucedió el trauma y quedó allí, sino puede seguir digamos, una evolución que hay que tenerlo en cuenta para el análisis posterior. Por ejemplo, el paciente sufre un trauma, llega a un golpe de cabeza con un objeto contundente y llega a la emergencia, lo evalúa el clínico, si lógicamente, no lógicamente, posiblemente no haya algo, le toman la tomografía y encontramos puntos hiperdensos en el tejido, en la sustancia gris y parte de la sustancia blanca en el lóbulo frontal. Pero probablemente en el transcurso del día el paciente se empeore y al empeorar vamos a tener que, miren, apareció un edema. Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Por qué edema? Porque es una lesión hipodensa. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que este paciente ha empeorado por su estado de salud, no tanto por la hemorragia en sí, sino por el edema que está acompañando al paciente. Acá tenemos nosotros claramente una lesión de bordes mal definidos, delimitados, en este estudio tomográfico que están viendo acá, con efecto de masa, desviación de la línea media, y esto corresponde sin lugar a duda a un sangrado intraparenquimal cortical y posiblemente también en el espacio subaracnoideo vecino. En resonancia la cosa cambia. Acá, por ejemplo, tengo un corte, pero no del mismo caso, sino de otro paciente, en la que estamos viendo una secuencia T2, porque el agua brilla, alteración de la arquitectura en el lóbulo temporal, comprometiendo la cortical y parte del espacio de la región subcortical. Así se ve la hemorragia. Evidentemente en este T2 lo vamos a ver así. Hay otras secuencias muy especiales que nos permiten ver si hay o no sangrado. ¿A qué llamamos contusión cerebral? Contusión cerebral es consecuencia de un trauma directo o indirecto, si ustedes quieren también. Eh, Siempre va a haber un efecto en el sitio del golpe producido en el cráneo y también va a haber un efecto ocurrido en el sitio de contragolpe. Por ejemplo, ustedes están viendo acá, hay un chinchón, hay aumento de los tejidos blandos, ¿de acuerdo? Probablemente acá sucedió el golpe, pero miren la gran lesión que tiene en el parénquima cerebral, en la región cortical y subcortical, incluso en la región basal profunda. Entonces,
Cuando hablamos así, es una lesión que no tiene digamos, una forma definida. O por ejemplo, acá ven ustedes, acá hay otra lesión. Entonces hablamos de eso, contusión cerebral. Ah, pero la condición básica es de que sea consecuencia de un elemento ocasionado por un elemento contundente, ¿no? Si no, pues, tiene otra forma. En el fenómeno del trauma cerebral, que van a ocasionar, por ejemplo, los hematomas intraparenquimales y sudurales, vamos a tener una lesión que se llama las lesiones axonales difusas o se llaman también, toman el nombre de lesiones por cizallamiento. Eh, Esto se ve muchas veces cuando sucede el fenómeno del latigazo. El fenómeno del latigazo es cuando, por ejemplo, una persona está manejando su carro y alguien viene por atrás, le golpea, le choca y la cabeza del paciente tira hacia adelante, pero inmediatamente recupera hacia atrás por un mecanismo de defensa. Estos fenómenos de latigazo van a ocasionar lesiones traumáticas puntiformes que no se ven en radiografías comunes, porque no hay lesión, digamos, ósea. Y en la tomografía muchas veces se ve, y son estas lesiones puntiformes pequeñas o estas. Y en la resonancia sí se ve muy bien, principalmente en las secuencias T2 y en las secuencias que le llamamos nosotros susceptibilidad magnética. Y son estas lesiones hemorrágicas, como ustedes ven. Llamamos hemorrágicas porque son intensas en estas secuencias T2. Y estas va a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, es lo que se llama las lesiones axonales difusas. Luego vamos a hablar de las lesiones subaracnoideas. Como ustedes ven en este corte anatómico, hay acúmulo de coágulos de sangre en el espacio subaracnoideo, en la región de la base, ¿no? Y esta es la hemorragia subaracnoidea, que es típica de verlo en tomografía. En tomografía, la sangre que sale del vaso sanguíneo tiene un valor de densidad muy alto, en tanto que si está en el vaso sanguíneo como está en constante movimiento, no se va a ver valores de densidad elevadas. Recuerden también si el paciente tiene una trombosis cerebral, en la trombosis cerebral la sangre está detenida en la parte venosa y por consiguiente va a tener valores de densidad alta. Acá, por ejemplo, clásicamente se difunde o se dispersa la sangre en el lóbulo de la ínsula y acá en los surcos cerebrales del lóbulo parietal. Esto en tomografía, en resonancia, a veces nos es difícil ver. Y nos es difícil ver por qué. Porque en resonancia tenemos que ver mucho en el periodo en que la sangre está evolucionando. ¿Qué significa? Cuando la sangre sale del vaso sanguíneo, sale como oxihemoglobina. Está algunos minutos a una hora, se convierte en de oxihemoglobina. Está ya más de varias horas, se convierte a hemosiderina. Si está más días, nuevamente la hemosiderina se torna más intensa. Acá, por ejemplo, tenemos una hemorragia subaracnoidea en tomografía y esta es una resonancia subaracnoidea en la secuencia FLAIR. Este es por consiguiente es un examen un ejemplo de almanaque, digamos, pero no siempre vamos a ver así. Ah, es por un lado. Por otro lado, un paciente que llega con accidente cerebral usualmente está intranquilo, irritable, y los cortes tomográficos se toman, pues, en un minuto ya podemos tener la adquisición de todo el estudio cerebral. En cambio, en resonancia magnética tiene que pasar 5 minutos mínimos para obtener una secuencia. Y esto es si el paciente no se ha movido, porque se mueve un poquito, ya se malogró toda esa secuencia. Por eso la indicación para hacer el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea posterior a un trauma es tomografía computada más no resonancia magnética.
Entonces, las hemorragias subaracnoideas se ubican entre la pía aracnoides y la aracnoides. Es una sangre entre el espacio aracnoideo y la cisterna de la base. Y se origina usualmente, en la gran mayoría de casos, por aneurismas cerebrales. Hay veces por tumores o malformación arteriovenosa. El ejemplo tenemos acá. Miren ustedes, abundante sangre, sangre por acá también, ¿no? Entonces, a diferencia del hematoma epidural, algunos llaman hemorragia, mejor es hematoma porque como hematoma es una colección de sangre en el espacio epidural y va a tener esta configuración. Le llaman como si fuera una pelota de fútbol americano. Es biconvexa. Y usualmente no hay hematomas epidurales crónicos, es raro. Vamos a encontrar agudos y subagudos, más agudos, porque la evolución de esta colección es muy rápida. Y como ustedes están viendo acá, hay aplastamiento de la cortical adyacente a la lesión, efecto de masa con desviación de la línea media y efecto de masa con asimetría ventricular. A diferencia de este otro hematoma, este es el hematoma subdural. Y como ustedes ven, tiene una forma más larga de media luna. Acá me olvida una cosita. Estos hematomas epidural no pasan las suturas. Donde hay, por ejemplo, la sutura coronal viene en esta dirección. Este es un hematoma epidural localizado en el lóbulo frontal. En cambio, el hematoma subdural sí traspasa suturas, por eso tiene la forma de media luna. Y los hematomas subdurales pueden ser agudos, subagudos y crónicos. Los crónicos van a tener en resonancia magnética y en tomografía una condición muy especial. Acá, como ustedes están viendo, hay hasta dos, hasta tres formas de colección en este hematoma subdural. Y eso tiene que ver cuál es el origen. El origen del hematoma subdural es de origen venoso. Es decir, se rompe uno de los vasos en la región subdural venoso, un vaso venoso tiene que ser, y este va a sangrar de a poquito, de a poquito. Hay veces se detiene y otra vez se comienza a sangrar. En tanto que el origen del hematoma epidural es arterial. Es por eso que los vasos arteriales tienen una presión y van a sangrar más intensamente y pues no va a permitir que haya un estadio crónico. Aunque he visto un caso de crónico, pero es raro. Como les decía, el hematoma sudural en resonancia magnética, las características de la señal de la colección va a variar en función del tiempo de evolución de la enfermedad. Esto decimos que es un hematoma sudural porque traspasa suturas, es de gran localización, tiene la forma de semiluna, y hablamos de estadios diferentes de evolución porque su comportamiento o comportamiento de la señal es disímil en uno y en otro lado. Acá, por ejemplo, tenemos hematomas sudorales en distintos estadios de evolución. Esta es la resonancia magnética. Estamos viendo un hematoma sudoral probablemente más agudo que este, que ya es un poquito más crónico. Si lo referimos a tomografía computada, miren ustedes, este es un hematoma sudoral crónico, ¿no? Subdural porque es una semiluna, y dos, crónico porque vamos a tener un efecto le llamamos este efecto hematocrito, en la cual la sangre, los elementos formes de la sangre se decantan hacia la porción inferior y el suero o plasma se va hacia la parte superior. Por eso se llaman el efecto hematocrito. Y esto es típico de un edema crónico. Perdón, edema, no, hematoma subdural crónico. Acá, sin lugar a dudas, es en tomografía, un hematoma subdural crónico. Probablemente el efecto hematocrito se va a ver a otro nivel, pero no acá. O acá tenemos un hematoma subdural subagudo. Miren ustedes, una lámina de tejido que es el sangre que se extiende alrededor de todo el lóbulo, el hemisferio cerebral derecho. Otro ejemplo de un hematoma epidural, ¿no? En la que incluso hay pequeñas burbujas de aire.
Eso significa estas burbujas de aire, hay rotura probablemente de unas celdas mastoideas. Y acá tenemos un ejemplo de una contusión cerebral. ¿De acuerdo? Los hematomas intraparenquimales o intracerebrales también son frecuentes y van a ocurrir siempre como consecuencia de una ruptura de un aneurisma, una formación venosa o vascular. El nombre va a tomar de acuerdo a la posición donde se encuentra. Por ejemplo, acá tenemos un hematoma basal, acá otro basal, o acá tenemos uno temporal y otra basal profunda. Las características de los hematomas intraparenquimales se va a ver básicamente en tomografía porque es el primer procedimiento que se llega para hacer la evaluación en paciente con accidente cerebrovascular y vamos a ver una lesión que tiene aspecto geográfico en la profundidad del parénquima cerebral y va a tener áreas, va a ser hiperdensa, con un discreto halo hipodenso en función de la evolución de la enfermedad. Acá probablemente sea ya un poquito más antiguo porque acá hay algo de edema cerebral, ¿no? Muchas veces el hemorragia intraparenquimal crece y súbitamente se comunica con el ventrículo lateral y drena hacia esta región. Eso se ve clínicamente en el paciente. El paciente posiblemente cuando tenía el hematoma o la hemorragia intraparenquimal circunscrita el lóbulo frontal, estaba probablemente con síntomas de somnolencia, decaído, etcétera. Súbitamente mejora, pero mejora porque la presión intracraneal ha disminuido debido a que hay comunicación del hematoma con el ventrículo lateral. Pero esto no es bueno para el paciente porque al final va a ser hidrocefalia y es un caos. Pero simplemente esto es para mostrarle que a veces la hemorragia intraparenquimal puede comunicarse con el ventrículo lateral. Y acá, miren, que hay un efecto claramente y por el agujero de Monro se van a comunicar el sangrado hacia el otro lado también. Acá el hematoma intraparenquimal, miren ustedes, con un efecto hematocrítico claramente visible en esta colección. Esta es una colección. Esta es una resonancia magnética, ¿sí? Una resonancia magnética en que vemos nosotros un área isointensa y con un área ligeramente hiperintensa. Esto me indicaría que probablemente acá hay un hematoma antiguo y otro que recientemente ha comenzado a sangrar. Bien, vamos a pasar a otro tema que es la vasculitis. El diagnóstico de vasculitis antiguamente era muy difícil. Sospechábamos eh, porque había síntomas bastante bizarros, pero con el uso de la angiografía por sustracción digital principalmente, nos permite ver las características de los vasos sanguíneos que viajan a través de los surcos cerebrales. Y ver imágenes como esta es signo de vasculitis. Entonces, la primera es que hay que pensar si es un paciente que tenga una enfermedad del colágeno, probablemente están asociados a vasculitis. Entonces, si el fondo tiene enfermedad de colágeno y yo sospecho una vasculitis, el pedido que yo debo hacer debe ser una angiografía por sustracción digital. En resonancia magnética también uno puede dirigirla y verla, como por ejemplo, esto es una angiografía, pero esto no es categórico como esta es una angiografía por resonancia magnética, no es categórico como la resonancia magnética, perdón, la angiografía por sustracción digital. Igual acá, son casos raros que aparecen. Muy bien. Acá les voy a mostrar la utilidad de un procedimiento que se llama difusión. No les he hablado mucho, pero vean ustedes. Este paciente probablemente llega con signos neurológicos definidos y le tomamos una resonancia magnética y en la resonancia magnética aparece en la protuberancia anular, cerca a los pedúnculos cerebrales, un área de alteración de la señal. Si yo infiero el corte sagital, sí, pues parece que existe acá. Esta es una secuencia FLAIR que me confirma que sí hay una lesión que tiene probablemente muchas horas de evolución
no puedo decir exactamente las horas, y se ve como una hiperintensidad en la secuencia FLAIR. En T2 coronal también se ve, es una lesión y está ahí, categórico, hay algo. Y ven ustedes acá y le tomo esta imagen que se llama difusión, ¿no? Y si vemos morfológicamente las características, la imagen es bien feita, pero es muy importante porque, miren ustedes, esto es lo que se llama la restricción del líquido libre. Acá el agua que está en el extravascular comienza a fallar, a limitarse en su movimiento browniano y me da señal de este tipo. Y siempre tiene que complementarse con el mapa ADC. Si esto brilla en el mapa ADC, tiene que ser totalmente opuesto, negrito. Hay veces brilla y no brilla, eso no es isquemia, definitivamente, debe ser otra condición, ¿no? Acá nosotros tenemos un paciente con difusión brillante, con extensa restricción de líquido libre en todo lo que vendría a ser el núcleo talámico, el núcleo lenticular y con extensión hacia la región del parietal. Le hacemos con contraste y miren, no pasa nada, ¿no? Le aplicamos contraste, no pasa nada. No parece que hubiera un infarto, pero ahí ya está. Hay una lesión claramente que si lo vemos con ojos críticos, acá hay una lesión definitivamente. Y esto corresponde a un infarto isquémico, no es tumor, porque en tumor también puede haber restricción de líquido libre, por si acaso. Entonces, cuando un infarto cerebral es crónico y mide más de 15 milímetros, 20, 30, más de 30 milímetros por ciento, ya toma el nombre de encefalomalacia. Como el nombre lo dice, es una reparación del parénquima cerebral posteriormente a un infarto. En este caso es una lesión relativamente amplia que compromete el cuerpo, el núcleo delta, núcleo caudado y también la sustancia blanca de la corona radial, ¿no? Cuando las lesiones son más pequeñas, menos de 15 milímetros, se llaman infartos lacunares. Por ahí vamos a ver. Nuevamente, esquemas de infarto agudo. Tenemos acá, por ejemplo, una tomografía computada, ¿sí? Una zona hipodensa, cortical, subcortical. Esta es una resonancia magnética en T1, en que vamos a ver cambios en la señal, tanto en la sustancia gris y sustancia blanca del lóbulo occipital. Y hay una condición que se llama la transformación hemorrágica de los infartos. Y acá les muestro un ejemplo. Tengo yo una tomografía, ¿no? Que súbitamente tiene un realce intenso. Entonces, este es infarto o es una transformación hemorrágica. La primera pregunta le pediremos, ¿desde cuándo tiene los síntomas clínicos? Y debe tener más de 30 más de 24 horas hasta 36 horas. En ese lapso puede aparecer o no la transformación hemorrágica. Es diferente decir es un infarto isquémico de un infarto hemorrágico, porque las conductas terapéuticas van a cambiar. Pero hay que tener en cuenta que algunos infartos isquémicos pueden tener una transformación hemorrágica. Y la explicación es sencilla. Usualmente los infartos isquémicos son debido a trombosis por coágulos. Entonces, sucede la obstrucción del vaso, ¿no? Y comienza el mecanismo de defensa del organismo producir sustancias antitrombóticas, ¿no? Pero han pasado ya más de 24 horas, más de 12 horas, por decir. Ya ese segmento del cerebro que estaba irrigado ya muere. Y al morir, va a ser necrosis. Bueno, entonces, pero el mecanismo de trombolítico va a permitir que se recanalice el vaso, pero ese vaso ya sus células del endotelio están muertas y por consiguiente cuando viene la circulación, nuevamente sale la sangre de los vasos sanguíneos y va a condicionar esa transformación hemorrágica. Nuevamente, áreas de encefalomalacia, comprometiendo cortical y subcortical, no hay signos de edema cerebral. A esto me refería infartos lacunares. Son lesiones encefalomalásicas muy pequeñas, de menos de 15 milímetros.
También debemos mencionar que hay hay, digamos, colecciones hemorragias intraparenquimales y de origen venoso. Y eso sucede básicamente por ectasia vascular. Por ejemplo, acá tenemos un signo del delta vacío, que significa que acá hay un trombo de esta vena, de la vena longitudinal superior. Y al ver esto, va a haber aumento de la presión dentro de los vasos de retorno venoso y puedes ver hemorragias pontiformes que corresponderían a hemorragias venosas. Vamos a ver ahora malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares se consideran tres tipos. Uno, malformación arteriovenosa, fístulas arteriovenosas y no, también hay otros más. Perdón, voy a repetir. Malformaciones vasculares van a ser angiomas venosos llamados ahora como anomalía venosa del desarrollo. Vamos a tener angioma cavernoso llamado ahora malformación venosa cavernosa y la telangiectasia capilar, la malformación arteriovenosa y la fístula arteriovenosa. Las aneurismas no son malformaciones vasculares propiamente tal, ¿no? Y tienen otro nombre, aneurismas nada más. La malformación arteriovenosa tiene una cualidad, que va a tener un vaso aferente y va a tener un nido, como estamos viendo acá, y va a tener vasos eferentes. Los vasos eferentes van a drenar hacia el venoso superficial o al venoso profundo. Acá básicamente parece que va al venoso superficial. Y las arterias aferentes van a depender de la arteria. Son tres arterias que nutren el cerebro. Al cerebral anterior, cerebral medio y cerebral posterior. Depende de alguna de ellas. Ejemplo, tenemos acá un gran nido, yo no puedo decir dónde la arteria eferente o eferente, pero por la localización presumo que debe ser la arteria cerebral media. Nuevamente, lo que ven acá es una angiografía por sustracción digital y lo que ven acá es una resonancia magnética. En la resonancia magnética vemos un gran nido, es decir, lesiones serpiginosas de la malformación arteriovenosa localizada en la región talámica derecha. En la representación de la angiografía por sustracción digital vemos, este es la arteria cerebral media que va a alimentar esta zona. Esta es ya una gran vena, posiblemente seno recto, vena galeno, que se va al drenaje venoso que viene por acá. Seno transverso, seno sigmoideo por acá. Tomografía también ayuda mucho en las reconstrucciones cuando hacemos las angiotomografías y hacemos reconstrucciones, ver cuáles son las arterias eferentes nos permite ver la longitud del diámetro de la malformación, que son datos necesarios para categorizar dentro de unas clasificaciones que son de mucha utilidad para el neurocirujano. O acá, por ejemplo, si le hubiéramos puesto color se vería mucho más espectacular el vaso aferente, el nido y los vasos eferentes que se van tanto al sistema venoso como al sistema profundo. Las fístulas arteriovenosas durales son bastante raras, pero son fístulas de alto flujo. Usualmente es una comunicación de una arteria occipital con arterias en la fosa posterior y que al ser de alto flujo, la sangre va a salir y va a drenar. Miren, como ustedes rápidamente llega a las venas profundas. Estas lesiones que hay que considerarlas porque tienen mucha importancia y esto es el trabajo o función del neurocirujano. La verdad, muy pocas veces he visto porque son ya de necesidad quirúrgica. Aneurisma de la vena galeno tiene un nombre muy antiguo. Aneurisma, ustedes saben, es dilatación de los vasos arteriales y la dilatación de las venas se llaman varices. Entonces el nombre propio sería varice galeno, ¿no? Pero no es así, toma el nombre de aneurisma por tradición. Es una gran dilatación en esta persona que es de origen casi siempre congénito. Acá tenemos los hemangiomas cavernosos. Los hemangiomas cavernosos son lesiones benignas, muchas veces silentes, que en pacientes sintomáticos se le toma una tomografía y solamente se podían ver cuando éstas habían sangrado. Como ustedes están viendo en la flecha, ahí hay un sangrado. Y
pero muchas veces el sangrado ya pasó, se torna crónico y entonces en tomografía no se puede ver. En resonancia, como ustedes están viendo, acá vemos dos lesiones que son los, las malformaciones venosas cavernosas, ¿no? Básicamente angiomas cavernosos, que son lesiones en esta secuencia T2 se ven como hipointensidades, no hay edema, es la condición, y son silentes. Otros angiomas cavernosos, miren ustedes, se ve en T1, en T2, este parece ser FLAIR, igual angiomas cavernosos. Otra malformación es el llamado angioma venoso. El angioma venoso ahora tiene otro nombre, anomalía venosa del desarrollo. Tiene como característica que va a tener un flujo sanguíneo que le llama en cabeza de medusa. Y esta va a drenar a una vena y esta puede drenar al sistema venoso profundo, como en este caso, hay veces se va al sistema venoso superficial. Básicamente se van a ver con contraste. Como ustedes ven acá, sin contraste, bien difícil, ¿no? La experiencia le hace decir ahí hay algo. O acá en axial, miren usted, difícil, pero cuando yo le pongo contraste, miren cómo se ve. Entonces, si queremos ver con plenitud, sin lugar a dudas, una malformación, angioma venoso, esto tiene que ser con contraste. Estas telangiectasias capilares son muy raras. Yo la verdad no he visto, a menos que me guíen clínicamente. Hermano, estoy en clase, en 15 minutos acabo. 15 minutos acabo. Tenemos los aneurismas. Los aneurismas, como ustedes ven, son ya lesiones dependientes de los vasos sanguíneos. Acá tenemos una dependiente de la arteria basilar, ¿no? Y la forma como lo vamos a descubrir va a ser por medio de la angiografía. Si es por sustracción digital, mucho mejor. Acá tenemos una angiografía por tomografía computada y vemos los vasos sanguíneos, espectacular, sí, bonito también, pero no es tan categórico como cuando lo vemos con, con angiografía por sustracción digital. En este caso, se ha demostrado el aneurisma y acá se le ha embolizado y como consecuencia de esta embolización ustedes están viendo de que ya no se ve el flujo sanguíneo dentro del aneurisma. Metástasis cerebral. Dice el 50% de la patología cerebral son metástasis. Obviamente el otro 50% van a ser tumores normales de la zona, originario de la zona. Entonces, para diagnosticar de metástasis tiene que haber un primario conocido en primer lugar. Dos, tiene que haber más de una lesión. Cuando es una lesión sola, ay caramba, entramos en duda. Puede ser primario también. Las metástasis, como usted dice, son multifocales. Tienen una condición al igual que un tumor primario, que va a tener edema vasogénico perilesional y que se refuerza con el contraste. El caso de las personas más frecuentes son mama y pulmón. Ejemplo de yo no diría metástasis, es un tumor primario que sería un astrocitoma multiforme. Vean ustedes un gran tumor con zona de necrosis, captación irregular de la sustancia de contraste y algo de edema vasogénico. Acá tenemos otro tumor que sería un astrocitoma. Recuérdense, los tumores cerebrales van a categorizarse con una clasificación de Messi en 4 grados. El más grado va a ser astrocitoma glioblastoma multiforme, como les he mostrado. Y los otros grados, 1, 2, 3, el 1 es benigno prácticamente, el 2, 3 es difícil de categorizar. Pero toda lesión de un tamaño definido con edema vasogénico es un tumor mientras no se muestre lo contrario. Miren ustedes, acá tenemos un astrocitoma de bajo grado, y una gran lesión y un escaso edema vasogénico. Es lo que nos hace diferenciar si es de alto o bajo grado. Acá tenemos otro astrocitoma que ya sí parece ser de alto grado, porque no de tan alto, posiblemente 3, porque hay efecto de masa, hay captación anormal y hay edema vasogénico. Hay tumores astrocitomas que sin ser muy agresivos son malignos por su localización. Por ejemplo, un astrocitoma en la protuberancia anular. No hay nada que hacer, ni siquiera hacer una biopsia, sino uno lo intuye que es un astrocitoma y quedamos ahí.
evolucionar en el tiempo, porque nadie puede entrar a biopsiar la protuberancia anular o el tronco cerebral en general. Miren ustedes, un glioblastoma, un glioma pontino, no hay nada que hacer ahí. Otro astrocitoma pilocítico en la cual hay una formación quística y una formación nodular en la periferia. Ahí sí tal vez el neurocirujano pueda tomar alguna decisión. Y este es el glioblastoma multiforme, pues que es muy agresivo y tampoco hay muchas cosas que hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, le han tomado una espectrografía por resonancia magnética, espectroscopía por resonancia magnética y se confirma el carácter maligno de la acción, en la que hay bajos niveles de N-acetilaspartato y altos niveles de colina y niveles de creatina dentro de lo normal. Uno de los tumores benignos es el astrocitoma subependimario. El astrocitoma subependimario forma parte de astrocitomas dentro del contexto de algunas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Bourneville presenta astrocitoma subependimario, que van a tener problemas, sí, dependiendo de la localización, causar básicamente síndromes convulsivos, ¿no? Hay un tumor que es benigno, pero controlable, que es el oligodendroglioma. Usualmente se localiza en la región supratentorial, en los lóbulos parietal o frontal parietal y frontal, ¿no? Tenemos esto, miren ustedes, no hay mucho edema y si tiene alguna calcificación lo confirman como oligodendroglioma. Hay otras lesiones, por ejemplo, básicamente en fosa posterior, como los meduloblastomas, que son en la línea media, y el gran problema no es el medulloblastoma en sí, sino el efecto de masa que ocasiona condicionando edema hidrocefálico. Un tumor muy frecuente, sí, bastante frecuente, pero es benigno, felizmente, es el meningioma. Es de lento crecimiento, no da metástasis y el gran problema es que si uno no lo estirpa todo, puede regresar nuevamente. Cuando se le aplica el contraste, sea en tomografía o sea en resonancia, captan intensamente la sustancia de contraste. Esto del papiloma plexocoroideo es común ver en niños y que están con problema de hidrocefalia, ¿no? Pero simplemente le menciono que hay papilomas del plexocoroideo. Los ependimomas son lesiones que suceden en la fosa posterior. Eh, Son lesiones que tienen carácter hipodenso en tomografía e hipointenso en resonancia magnética. Se dice que son productos de acúmulo de tejidos a base de, caramba, ¿cómo le llaman esto? Mm, del, de queratina que se acumulan por descamación, significando de que en algún sitio hay unas células que están produciendo estas lesiones y son de lento crecimiento. Por eso se logran ver tanta deformación en estos pacientes. Pero el tratamiento es quirúrgico y simplemente tenemos en cuenta eso, ¿no? Nuevamente, sería un ependimoma, o tumor epidermoide, perdón, tumor epidermoide. Los linfomas del sistema nervioso central, yo diría, son relativamente raros, pero hay que tenerlo en cuenta cuando aparecen lesiones de este tipo o lesiones que son diferentes a las morfologías que hemos visto anteriormente y que tengan edad en promedio, edad adulta. ¿Qué son los quistes aracnoideos? Son lesiones benignas que son acúmulos de líquido cefalorraquídeo y que por el acúmulo que tienen van a ocasionar efectos de masa y deformaciones como la que estamos viendo acá, ¿no? La verdad es, muchos de nosotros posiblemente tengan y son asintomáticos. Estos se tornan sintomáticos cuando son de gran en volumen. En las regiones de los tumores de la región pineal, los digerminomas son muy frecuentes y como ustedes ven son lesiones sólidas con efecto de masa y evidentemente con síntomas definidos en las regiones que más va a afectar. Hay un tumor relativamente, no tan frecuente, pero es fácil de diagnosticar,
que es el llamado quiste coloide. Se ve muy bien en tomografía y siempre se origina cerca del agujero Monro. Y al crecer va a ocasionar hidrocefalia, es decir, los pacientes aparecen como con signos de hipertensión neocraneal, que son hidrocefalia, y al tomar la tomografía encontramos lesiones que no corresponden a líquidos cefalorraquídeos, y son lesiones proteináceas, por eso en T2 no es líquido, y en T1 tampoco es líquido, sino de un contenido proteináceo muy diferente. Llegamos ahora sí a los abscesos, a las lesiones inflamatorias, los abscesos cerebrales. Los abscesos cerebrales eh, van a ser del tipo en función el momento que lo capturemos. Por ejemplo, todo empieza con cerebritis, probablemente sea una cerebritis esta, ¿no? Las características de las síntomas de abscesos son cefalea, puede haber fiebre, náuseas y vómitos. Pasado el periodo de cerebritis hay una etapa de un absceso cerebral localizado, pero sin cápsula, otro que va a estar ya capsulado, que es un poquito más antiguo, ¿no? La sintomatología va a depender dónde se origina el absceso. Entonces vamos a tener lesión circunscrita cuando son abscesos maduro y maduro también, bien localizada con cápsula, edema periférico y con refuerzo del contraste en anillo. Otra lesión que tenemos nosotros es el hematoma epidural, o el absceso, o el empiema, perdón, hematoma, no, empiema epidural. ¿Qué es un empiema? Así como a nivel de la cavidad torácica tenemos el empiema pleural, es una colección de pus en el espacio pleural, acá también. Como consecuencia de una sinusitis se ha roto la tabla interna y ha llevado a formar una colección purulenta en la zona que vendría a ser parte del empiema. El empiema también se puede originar en la línea media, que son los más silentes y por ende crecen más grandes. O acá, por ejemplo, que estamos viendo unas lesiones en T1 con refuerzo periférico, que no es una, sino hasta dos lesiones, y esto está condicionando hidrocefalia. Toxoplasmosis es una parasitosis que va a suceder cuando el paciente tiene sus defensas inmunológicas muy bajas. Acá es muy importante conocer los valores de CD4. Si los CD4 están muy bajas, en la que se puede meter, pues el toxoplasma está en el aire, es un parásito que está muy relacionado con los gatos, dice, pero también debe haber en el aire. Entonces, paciente con CD4 muy bajos, sin defensas, se mete como Pedro en su casa. Las lesiones van a ser hipodensas con halo reforzamiento periférico, pueden ser múltiples bilaterales y, por ejemplo, se ve muy frecuentemente en pacientes con SIDA. Paciente con SIDA con lesiones de ese tipo, no pensar en granulomas tuberculosos, no, primero en toxoplasma. Neurocisticercosis es una parasitosis también muy frecuente, y vamos a encontrar cuatro estadios. Uno, el estadio agudo, como vesicular, llamado así, porque al interior tenemos el escólex. El otro extremo vendría a ser la calcificada, y entre estos dos extremos tenemos la vesículo nodular y la granulomatosa, cuando son lesiones neurocircosis de este tipo. Pero muchas veces encontramos una forma muy singular de la neurocisticercosis, que es la diseminación racemosa, neurocisticerco racemoso, que es formación. Ahí no vamos a ver escoles, sino vamos a hacer formaciones de cavidades quísticas en los valles silvianos, en las cisternas de la base, por ejemplo. ¿Por qué se origina otro? La verdad no lo sé. Acá tenemos calcificaciones, que no es otra cosa, neurocisticercosis degeneradas. Y acá el extremo de los extremos, mire, una neurocisticercosis masiva en T1, los escólex están por todos lados, no hay ya casi cerebro, por decir un sentido figurado, y miren cómo brilla en T2. Hidratidosis. Acá yo no he visto uno, y bueno, y usualmente pienso en hidratidosis cuando es una condición. Uno es una lesión hipodensa o hipointensa también, si ustedes quieren, porque es líquido, con escaso edema vasogénico. Grande, evidentemente, si no es tan grande, con escaso edema vasogénico, ahí yo pienso en una hidatidosis, porque la hidatidosis no va a dar reacción, digamos,
alérgica propiamente tal. Y finalmente vamos a hablar sobre las lesiones más características o para qué. Es una patología que con el advenimiento de la resonancia magnética se ha demostrado claramente. Antes en tomografía lo hacíamos diagnóstico de descarte, no veíamos bien. En cambio en resonancia magnética sí vemos las lesiones de sustancia blanca múltiples. Cuando hablamos de lesión desmielinizante, tenemos que dirigirnos básicamente a esclerosis múltiple. Y esclerosis múltiple son lesiones que la sustancia blanca va a perder su mielina y por consiguiente va a ser reemplazada por otro tejido y por consiguiente vamos a ver este tipo de lesiones. Y recordando que la sustancia blanca, pura sustancia blanca, vamos a encontrar en el cuerpo calloso. Acá tenemos la representación del signo de los dedos de Dawson en todo el cuerpo calloso. Nuevamente, miren, lesiones de esclerosis múltiple, en la secuencia FLAIR, que sería esta en T2, se nos pierde la imagen porque se combina, perdón, este también es una secuencia, sí, este es un T2, este es un T2, se nos combina con la lesión de sustancia blanca, por eso en FLAIR es muy útil, ¿no? Y hay otras enfermedades desmielinizantes también, como son la panencefalitis relajante subaguda, pero eso ya déjenlo a los especialistas. La lesión de sustancia blanca va a ser muy extenso, por eso son panencefalitis. Hay otras lesiones, en 2 minutos voy. Hay otras lesiones como la enfermedad de los núcleos grises, enfermedad de Leigh. Miren ustedes, los núcleos grises de la base están presentes, al igual que acá a nivel de los núcleos grises en los núcleos lenticulares. Las leucodistrofias son otra forma de lesión de sustancia blanca. Me están llamando, por eso tengo que cortar, ya han pasado 20 minutos. Y otras formas de lesión desmielinizantes congénicas como la enfermedad de Craig. Esto, la verdad, hasta mi vida no he visto, ¿no? La de Huntington es una enfermedad congénita, pero dice que va a estar relacionado con los núcleos lenticulares. La verdad es bien difícil verlo. El diagnóstico básicamente es clínico y el apoyo de resonancia magnética va a ver para ver si no hay otra lesión que acompañe a esta. Esta sí es frecuente y la verdad es poco sintomática muchas veces, pero es groseramente llamativa, es las calcificaciones en los núcleos de la base y en el cerebelo, que es llamada enfermedad de Farr. Y otras formas de lesiones que son que caen en el espectro de las demencias. La demencia vascular multiinfarto son múltiples lesiones vasculares que usualmente vemos en personas de edad como consecuencia de infartos cerebrales a repetición o múltiples, ¿no? Más demencia multiinfarto, miren, este es un cerebro viejo con signo de envejecimiento y miren ustedes la cantidad de lesión de sustancia blanca que tiene, ¿no? Hay una enfermedad llamada esclerosis mesial temporal en la que el asta de Amón, que vendría a ser esta zona, miren ustedes, la simetría que existe en el lado izquierdo es una zona muy densa, atrófica, que corresponde a esta zona y corresponde a esta zona. Entonces, es una esclerosis mesial temporal causante de convulsiones intratables prácticamente. Y finalmente vamos a ver nosotros hidrocefalia. Este es un extremo de la hidrocefalia en la que no hay casi cerebro, el parénquima cerebral es una lámina y hay gran dilatación del sistema ventricular. Como consecuencia de un posiblemente medulloblastoma, nosotros tenemos una obstrucción del cuarto ventrículo y por consiguiente dilatación de los ventrículos laterales, ¿no? Y esto es en un tumor en la fosa posterior y hidrocefalia obstructiva. Muy bien, termino con este gráfico. Cuando yo era residente yo tenía que saber mucho de radiografía. En la evolución del tiempo, este es creo que el máster, ¿no? El maestro. Los otros procedimientos estaban incipientes, tanto como resonancia magnética, tomografía, ecografía y PET ni existía. Ahora todo primero se basa básicamente en
tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, ahora también está viendo PET y la pobre radiografía ya lo desechan, pero no deja de tener su utilidad. Muy bien, eso es todo lo que tenía que explicarles. ¿Alguna pregunta breve, Rosa? Parece que no hay preguntas, doctor. No hay preguntas. Esto ya está colgado en la página, en el aula virtual. Entonces, le das mi teléfono al Salazar Lezama, Villanueva Loaiza, Ibaceta Kiara y Lira Medrano para que se ponga en contacto conmigo para ver qué día hacemos la reunión. Ya, doctor. Ahí les ¿Ya? paso un dato. Muy bien. Gracias por su atención. Me despido. Doctor, no se olvide de mandarme las respuestas del examen. Sí, Ya. sí, ya. Me comprometo. Hasta luego. Gracias.